¿vale? Muy bien, pues vamos ahora a compartir la palabra del Señor. Casi predico de lo que han estado enseñando esta mañana en el estudio bíblico. Menos mal que el Señor a última hora de ayer me cambió el texto y me cambió la sal de la tierra, ¿no? Pero también es parte del Sermón del Monte de lo que quiero compartir y está justo en Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Amén, ¿lo tenemos ya? Mateo capítulo 5, versículos del 27 al 30. Dice así la palabra del Señor. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Muy bien, pues este es el texto que quiero compartir. La voz de Jesús en el Sermón del Monte resuena como un trueno en medio de la religiosidad de su tiempo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. No se trata, por tanto, de una corrección ni de un simple añadido a las Escrituras del Antiguo Testamento, a la ley, para revelar con ello la realidad más profunda del corazón humano. Mateo 5, el texto que hemos leído del 27 al 30, nos enfrenta de lleno con una verdad incómoda. El problema del pecado no se limita a lo que hacemos, sino que se gesta en lo más íntimo de nuestro ser, es decir, en nuestro corazón. El texto inmediato pertenece al bloque de lo que podemos llamar las antítesis de Mateo. 6 veces en Mateo 5 Jesús toma el espíritu de la ley y lo eleva hasta hacerlo inalcanzable por medios humanos. No cometerás adulterio, dice la ley. Pero Jesús va más allá. Da un paso más. Si miras con deseo a otra mujer, ya has pecado. El entorno de este pasaje es una confrontación abierta con la superficialidad religiosa y con la tendencia humana a justificarse a sí misma a través de la apariencia. Jesús no suaviza el mensaje, no está suavizando el mensaje, lo radicaliza, lo hace todavía más intenso. El contexto del libro de Mateo es clave. Mateo escribe a una audiencia judía mostrando que Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. El Evangelio presenta al Cristo como el legislador del reino, aquel que no solo interpreta la Torá, sino que la lleva a su máximo cumplimiento en sí mismo. El Sermón del Monte entonces pasa a ser esa carta magna, esa constitución, esa ética de quienes han nacido de nuevo. Históricamente, la cultura del primer siglo era intensamente patriarcal, legalista y formalista. La pureza era vista como algo externo, regulado por normas y rituales. Pero Jesús rompe ese paradigma. Su mensaje es absolutamente contracultural y va contra la corriente. Jesús habla a personas atrapadas entre la culpa y la hipocresía, a una humanidad que necesita redención desde dentro. Es por ello que, desde el punto de vista teológico, este texto revela nuestra imposibilidad, la imposibilidad del ser humano de alcanzar este nivel de ética, este nivel de moral de la justicia de Dios por nuestro propio esfuerzo.
Nos pone de rodillas frente a la necesidad de la gracia y el poder transformador del Espíritu Santo. En nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos la gracia de Dios, pero también ese poder transformador del Espíritu Santo para llegar a ese estándar que Jesús está marcando. No sirve con no cometer adulterio, sino con controlar nuestros pensamientos, nuestros deseos, los más profundos del corazón, esos que no se ven, esos que nadie detecta, pero que Dios escudriña. La santidad, por tanto, no es un ideal inalcanzable, sino el fruto inevitable de una vida rendida a los pies de Cristo, de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Jesús está formando en este Sermón del Monte a sus discípulos para un mundo hostil, para una misión imposible humanamente hablando. Les está enseñando que el reino es para quienes se dejan transformar por completo, no a medias, no en lo superficial, no en lo que es visible, sino en una transformación completa del interior de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Les está enseñando que el reino es para quienes se dejan transformar por completo, que no se conforman con arreglar solamente la fachada, sino que permiten que ese fuego del Espíritu consuma toda impureza interior. Pasamos al primer punto. Esto era la introducción nada más. Bueno, vamos bien de tiempo. Como he dirigido, yo me he reservado el tiempo para mí. He hecho trampa, jugando al solitario. Primer punto que quiero destacar es que Jesús confronta el corazón. La ley mosaica prohibía el adulterio, regulando la conducta externa y protegiendo la institución del matrimonio. Jesús, sin embargo, no se limita solamente al acto físico del adulterio. Él va más allá, ampliando el límite y traspasa el umbral de las acciones para llegar al territorio de las intenciones de nuestro corazón. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Aquí Jesús redefine la pureza. No basta con no cruzar la línea visible. La batalla se libra primero en el campo de lo invisible, en la mente y en el corazón. San Agustín decía, hazme casto, pero todavía no. Y esa frase refleja la lucha interna, la tensión entre el deseo de agradar a Dios por una parte y la realidad de nuestros impulsos internos. Es esa lucha entre hacer lo que quiero o lo que no quiero que debo hacer. Esa lucha que tenía Pablo también, ¿verdad? La tenemos todos, seamos hombres o mujeres. La frase de San Agustín refleja precisamente eso, que por una parte decimos, hazme casto, pero por otra nuestra carnalidad dice, todavía no. Bueno, pues Jesús no nos deja espacio para esconder esa lucha. La pone a la luz, la saca a la luz, nos confronta con ella. La diferencia radical entre el Antiguo y el Nuevo Pacto, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Tenemos una ventaja, hermanos, que no tenían los personajes y esos héroes de la fe que vemos en el Antiguo Testamento. Tenemos ahora a nuestro favor al Espíritu Santo que habita en nosotros. La santidad no es solo dejar de hacer lo malo, sino el ser transformados desde adentro hacia afuera, desde nuestro interior. El nivel que pone Jesús no es inalcanzable, porque Él mismo nos provee, nos da ese poder para vivirlo a través precisamente del Espíritu Santo. Pero la verdadera raíz, el verdadero problema, la verdadera raíz es nuestro deseo interno. Todo pecado externo tiene primero una raíz interna. Nadie se levanta por la mañana y dice, hoy voy a cometer adulterio, hoy voy a robar, hoy voy a asesinar a aquel que pasa por delante de mi casa porque me ha caído mal. No surge así.
De la noche a la mañana uno no se levanta y dice, hoy voy a ser infiel a mi mujer. Así. No. Todo pecado externo tiene primero una raíz interna. El deseo desordenado cuando no es llevado a la cruz, termina dando a luz el pecado, como dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, y estas palabritas que a veces son tan difíciles de entender, tradúcela por deseo, cuando de su propio deseo es atraído y es seducido. Y dice el versículo 15 de Santiago 1, dice, entonces la concupiscencia, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y lo asemeja Santiago a un proceso de embarazo. ¿Por qué? Porque, como he dicho, no surge de la noche a la mañana. Hay un proceso en el que hay señales que ya nos alertan de que, cuidado, esto no va bien, esto va a terminar mal. Y mi experiencia como pastor y en consejería me hace poder decir que Dios siempre avisa antes de que uno cometa el pecado. Antes de que uno caiga, Dios le da la oportunidad de alertar, de decir, cuidadito, no sigas, para, detente, da media vuelta. Siempre nos alerta, porque sabe que es un proceso, uno se levanta por la mañana y dice, venga, ya. No. Jesús nos enseña que el adulterio comienza mucho antes del acto. Nace cuando un pensamiento no se rinde y un deseo no se somete a Cristo. Y vale para el adulterio, pero vale para cualquier otro pecado con el que estemos batallando y estemos luchando. Es un proceso gradual, casi imperceptible. La cultura moderna trivializa los pensamientos diciendo que pensar no es hacer. Pensar no es pecar. Pensar no es hacer. Mientras no lo haga, no peco. Pero Jesús no hace esta separación. El mundo lo hace. Pero Jesús no hace esta separación. Y nosotros somos habitantes del reino de Dios. Somos discípulos del Maestro, somos discípulos de Cristo. Nosotros no nos dejamos guiar ni llevar. Comentábamos esta mañana, no somos sal, forma parte de nuestra identidad. Y si no salamos, no somos sal. O sea, no hay más historia. O eres o no eres. O eres sal o eres tierra que no sirve para nada. Pues en este caso lo mismo, no nos dejamos guiar por los ecos, por los cantos de sirena del mundo, diciendo, bueno, mientras lo piense pero no lo haga, no pasa nada. Pues Jesús te dice, no, amiguito, no, amiguita, no es así. El reino de Dios es radicalmente honesto. Reconoce que lo que ocurre en secreto terminará manifestándose en público si no es tratado a tiempo, si no es sujetado, si no es llevado y sometido a los pies de Cristo. La raíz debe ser arrancada antes de que el fruto amargo aparezca. Aquí es donde debemos dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. A veces pensamos que el Espíritu Santo solo está ahí para pasarlo bien, para gozarnos, para alabar al Señor muy efusivamente, pero no. Está para estos tiempos de batalla y de lucha, para agarrarnos a Él, para pedirle, Señor, Espíritu Santo, dame la fortaleza para huir. A veces la Escritura nos habla de resistir y a veces nos habla de huir. Hay que saber cuándo hay que resistir y saber cuándo hay que salir corriendo. José no resistió, salió corriendo, ¿verdad? Conocemos la historia de José. Y otra vez hay que resistir, pero otras sí hay que salir corriendo, sal corriendo. Es mejor. No se trata solo de autocontrol, se trata de ese fuego del Espíritu Santo quemando la impureza, quemando nuestros deseos, quemando nuestros pensamientos, esos que están en lo secreto, en el interior de nuestro corazón, para que nuestra vida pública sea limpia. No se trata solo de pasar el paño. Yo veo a veces en los escaparates en la tienda, ¿no?, que pasan el paño muy bien por fuera, pum, 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 pero por dentro, como tienen colocadas las cosas, no le pueden pasar. Y a veces, aunque está muy limpio por fuera, realmente tú ves los dedos y las huellas por dentro, y por mucho que le pases, no, está por dentro. Esto está dentro, no está fuera, está dentro. Hay que limpiar por dentro, ¿no? Hay que limpiar por dentro, no solamente el exterior, no solamente lo que se ve.
Pero no se trata solo de autocontrol, se trata de dejarle al Espíritu Santo. Y volvemos a lo mismo de siempre, es que es la clave de nuestra vida, depender del Espíritu Santo. Cuando tú te levantas por la mañana y te pones a disposición del Espíritu Santo y continúas todo el día a disposición del Espíritu Santo, no se trata de tener tu devocional y dejarle al Espíritu Santo en tu habitación y irte a trabajar, ¿no? Llévatele contigo. Va contigo, aunque tú no te lo lleves, ya te lo digo, porque no depende de ti, depende de Él. Pero a veces pensamos que se quedó allí en mi devocional, qué edificable fue ese tiempo con el Señor, ahora me voy a trabajar y está allí. No, sigue contigo, así que cuidadito con lo que haces, cuidadito con lo que dices, cuidadito con lo que escuchas, porque le tienes ahí pegadito a ti y le puedes contristar. Ese es el problema, que le puedes contristar. Por eso nos puede ayudar, porque sabemos, nuestra propia conciencia, si está conectada con el Espíritu Santo, nos va a decir, amiguete, ten cuidado, alerta. Se enciende, como cuando te falta aceite en el coche y te se enciende la lamparilla y dices, aquí le falta aceite, no sigues, paras, ¿verdad? Pues recuerda, el Espíritu Santo es esa lamparilla que se enciende, no sigas, para, porque gripas el motor. Pues lo mismo pasa a nivel espiritual. Leonard Ravenhill dice, Dios no busca vasos de oro ni de plata, sino vasos limpios. Vasos limpios. El gran peligro está en acostumbrarse a lo que algunos llaman el pecado pequeño. ¿Os acordáis, los que venimos de contextos católicos? El pecado mortal, el pecado venial, el pecado pequeñito, el pecado grande. No sé dónde está eso, pero que algunos llaman el pecado pequeño, a ese que es solo en mi mente, solo es un pensamiento, nadie se entera. No, pues no te vale esta excusa. El terreno oculto es el terreno favorito de nuestro enemigo. Todo aquello que ocultamos es un terreno abonado para nuestro enemigo. Es un terreno donde vamos a perder la batalla con nuestro enemigo. De nada te sirve ponerte la armadura y todo lo que tú quieras si hay cosas ocultas en tu vida que no estás llevando a los pies del Señor. Te va a pasar como al rey que lanzó la flecha al cielo y iba muy puesto con su coraza y todo, pero le entró por un huequecito que quedaba en la armadura. Qué casualidad, ¿verdad? En el Señor no hay casualidades. Estaba profetizado y le pasó. Pues el terreno oculto, el terreno oscuro, el terreno en el que guardamos esas cosas que no le agradan a Dios, es el terreno favorito, donde nuestro enemigo va a sacar provecho. Jesús nos advierte que el pecado oculto, ese pensamiento, ese deseo en nuestro corazón, si no se confronta, si no se trata, se termina convirtiendo en una fortaleza, en una atadura para nuestras vidas. Es como el moho que crece en la humedad. El pecado florece donde hay oscuridad, donde no hay transparencia. Todos recordamos la historia bíblica de David y Betsabé. David, un hombre conforme al corazón de Dios, usado por Dios tremendamente, pero empezó por no ir donde tenía que haber ido, acompañar a su pueblo a la batalla, se quedó de descanso. A mí a veces, con el tema de mi salud, sabéis que he estado prácticamente medio año de baja laboral, por tema de todavía tengo problemas para respirar. Uy, esperad. No sé si era una visión o el Señor me iba a hablar de algo. Y esperad. No pasa nada. Pero todos recordamos esa historia de David y Betsabé, ¿verdad? Él tenía que ir. Y a mí, muchos consejos de hermanos queridos, amados en Aranjuez, que forman parte del gobierno de Aranjuez, de la iglesia, decían, pastor, tienes que descansar, debes relajarte un poquillo. Y yo decía, sí, yo descanso y me relajo, pero cuidado con el odio, porque a veces cuando tienes que estar batallando con el pueblo no puedes estar ociosamente. David estaba desde el terrado viendo, miró y vio lo que no debía ver, y empezó a darle rienda suelta a su pensamiento y acabó pecando. Y era un hombre conforme al corazón de Dios.
El pecado oculto destruye la comunión con Dios, te roba la pasión espiritual y te apaga el gozo. Ese gozo de mi salvación que luego David escribió en ese Salmo 51, un salmo de arrepentimiento tremendo, tremendo para leerle, tremendo para analizarle, tremendo para meditar en él. Donde habla de devuélveme el gozo de mi salvación. Porque el pecado acaba con el gozo de la salvación. Pablo nos dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar el pensamiento. Si le dejas dando vueltas en tu cabeza, si le dejas ahí y que se pose y que vaya run, como dice una hermana allí en Aranjuez, ahí con el run, pues al final no, sométele a Cristo, déjaselo a Cristo, no le des vuelta, sácalo de tu cabeza, llévalo a Cristo, sometido, lo tienes que someter tú. Si sigues alentándole, no le estás sometiendo, hay que someterle a Cristo. El fuego del Espíritu Santo no es solo para hacer milagros visibles, sino también para vencer la batalla invisible de nuestro corazón. Punto, no sé por dónde vamos ya, el B. Por tanto, estamos hablando de un llamado radical. Cortar para sanar, la imagen del ojo y la mano nos choca cuando la leemos, ¿verdad? Algunos piensan que están viendo una película de terror, ahí de sacarte el ojo, cortarte una mano. Es una metáfora, pero es una metáfora fuerte, porque lo que Jesús quiere con ella es provocar el shock, no sé cómo pronunciarlo, si con acento anglosajón o acento español de Villaconejo, que es el mío. Pero entramos en shock, ¿verdad? Cuando leemos esa dureza, esa confrontación tan dura. Cortar, pero en realidad estamos hablando de cortar para sanar. Esa imagen del ojo y de la mano. Jesús utiliza imágenes fuertes. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Es una metáfora poderosamente impactante. La santidad requiere de decisiones radicales, hermanos. A eso es a lo que nos está confrontando el Señor. No te está diciendo, pero tómatelo radicalmente. No juegues con esa situación, no juegues con el pecado, no estés tonteando con él. Sé radical a la hora de cortar. No se trata, como he dicho, de mutilación, se trata de liberación, de ser conscientes, de cuidar, de evitar que aquellos deseos inapropiados no se forjen en nuestro corazón. La medicina antigua, pero también la moderna, a veces recurría, y en nuestros días todavía se recurre, a tener que amputar para salvar la vida. Tienes que elegir entre una operación, una cirugía, una amputación o seguir viviendo. Sobre todo con problemas de cáncer. No se plantean muchas alternativas los cirujanos. Es más, ellos son más de pa'lante, a lo seguro, que no a ver si con un poquito de suerte, cortando lo mínimo, no. A veces es necesario amputar para salvar la vida. Así, lo que parece una pérdida es en realidad un acto de conservación, de preservación. Jesús nos llama a identificar y eliminar toda fuente de tentación, todo acceso a aquello que alimenta el pecado, por doloroso que resulte. Bonhoeffer decía, cuando Cristo llama a alguien, le invita a venir y morir. Esto quiere decir morir al yo, cortar con todo lo que estorba la comunión con Dios. Es, por tanto, renuncia y sacrificio, es perder para ganar. El reino de Dios funciona al revés del mundo. Se gana perdiendo, se vive muriendo. Jesús nos invita a dejar cosas incluso que son legítimas,
que no son malas en sí mismo, pero si interfieren con nuestra santidad, si esas cosas, aun siendo legítimas, interfieren con nuestra santidad, me es ocasión a mí de tropiezo. Hablábamos también esta mañana en el estudio, ¿verdad? Es interesante, yo te animo a que vengas. Si se queda chica la habitación, le hacemos fuera y los músicos que ensayen dentro. No sé, ya buscaremos otra manera, ¿no? Pero es interesante lo que aprendemos y cómo nos edificamos con la participación de cada uno en un estudio. Y aprendemos cómo es el reino de Dios. Aprendemos cómo funciona el reino de Dios. Vemos ese contraste que tiene con el mundo en el que estamos viviendo. El reino de Dios funciona al revés del mundo. Se gana perdiendo, se vive muriendo. Jesús nos invita a dejar, como he dicho, cosas que pueden ser legítimas. A veces una relación, un hábito, un acceso a Internet, un círculo social. ¿Qué te está aportando esa compañía, esa relación que tienes con un amigo o con una amiga? Solo vamos a tomar café. Y sí, pero ¿y durante el café de qué habláis? ¿Y dónde miráis durante el café? No pasa nada por salir con un amigo o con una amiga, ¿verdad? A pasear, a tomar un café. Pero si interfiere en tu santidad, córtalo. Sé radical. Sé radical. Si no te está aportando, si no está sumando valor a tu vida en cuanto a la fe, en cuanto a la edificación personal de tu vida, si no te está aportando ningún valor, te está restando. Córtalo. A veces te supondrá una renuncia, te dolerá incluso en el corazón, porque puede ser una relación con la que tienes un aprecio importante, pero si está afectando de forma negativa, si no te está ayudando a crecer, si no te está ayudando a madurar, si no te está ayudando a que te acerques más al Señor y te está restando tiempo de pasar con el Señor, tiempo de estudiar la palabra, tiempo de meditar en la Escritura, tiempo de crecimiento, mejor renuncia, aparta, corta, quita. Pero cualquier otro hábito también, cualquier otro hábito que pueda estar minando, quitando todo esto. Internet, ¿cuánto tiempo consumes? ¿Has mirado el telefonito? Hay telefonitos que te dicen el tiempo que te conectas al WhatsApp, el tiempo que te conectas al Facebook, el tiempo que te conectas al... ¿Cuál es el otro? El de la X, ¿no? A Instagram, yo no sé, mi hija se ríe de mí porque no sé manejar Instagram. Tampoco lo necesito, ¿no? Pero me quedo antiguo. Tú eres de los del Facebook, papá. Los del Facebook sois los viejos. Digo, pues yo no sabía que había una red social para viejos, otra para jóvenes, otra para... No, yo... De X me di yo de baja solito. Me costó porque es difícil. Es muy fácil darte de alta, pero es muy difícil luego darte de baja. Pero conseguí darme de baja porque dije, me llegaba cada cosa, cada noticia, cada cosa. Y esto no me edifica, no me trae paz, no me daba sosiego. Bueno, el Facebook tampoco es que esté subiendo todos los días cosas, ni esté mirando, pero bueno, ahí está, por si tengo que subir algo. ¿Qué tiempo dedicas a las redes sociales? ¿Te está edificando? ¿Estás escuchando, como hablábamos esta mañana, predicaciones equilibradas, con gente sana doctrinalmente, gente que te argumenta con la palabra sus pensamientos o sus interpretaciones de lo que va a pasar dentro de una semana? ¿Os acordáis cuando la pandemia? Todas las cosas que se publicaron en Internet, todas las interpretaciones que se hicieron de Apocalipsis entonces. Apocalipsis no es de ahora, la escribió Juan en el siglo I. Y lo escribió algo que me llamó la atención y que es correcto, lo que dijo Tony esta mañana ahí. A veces nos estamos preocupando cuándo se están cumpliendo los acontecimientos finales. Ya los apóstoles se lo preguntaron al maestro y el maestro le dijo que no os corresponde esto a vosotros. No, esto no os corresponde a vosotros saber los tiempos, pero seguimos empeñados en saber los tiempos. Cuando lo que tenemos que estar, y lo decía muy bien Tony esta mañana, es estar preparado. La Iglesia en el primer siglo vivía como si el Señor viniese por la tarde. No mañana, como si viniese por la tarde. Estaban preparados para en cualquier momento el Señor podía venir. Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, después los que vivamos. Pablo se metía. ¿Por qué? Porque decía, puede ser mañana mismo cuando venga el Señor. Y yo tengo que estar preparado.
Pablo se metía. Pablo no pensaba de que iba a ser de los que iban a resucitar con Cristo, no, él es de los que se iba a ir con Cristo. ¿Por qué? Porque para él la venida del Señor era inminente. La vivían como si viniese, no digo ya mañana, sino esta tarde después de comer. O sea, la vivían como ya, mañana. No, dentro de 2 minutos podemos ser arrebatados. Que se quede aquí, lo siento por él, porque no me va a dejar terminar la predicación, ¿no? Para que la repintáis, ¿no? Pero entender, si no nos edifica, si no me está ayudando a crecer, a mantenerme firme, a sentarme en el Señor, pues corta esos hábitos, ese acceso a Internet, ese círculo social en el que te mueves, cuídalo. Cada acto de renuncia es una siembra en el terreno de lo trascendente, de lo que verdaderamente es importante. La recompensa no es solo evitar el infierno, sino conocer la verdadera libertad en Cristo. No se trata solo de evitar infierno, se trata de que el Señor vino a darnos una vida y una vida en abundancia. No para luego, no para cuando partamos con el Señor, ya podemos vivir esa vida en abundancia. Si somos alimentados por el Espíritu, si llevamos nuestros pensamientos a aquellas cosas que no le agradan al Señor, estamos viviendo ya esa vida plena y nos va a dar satisfacción esa vida plena. No vamos a estar exentos de dificultades, vamos a tener dificultades. Esa batalla va a estar con nosotros mientras vivamos en este cuerpo carnal, vamos a estar batallando contra esos deseos, contra esos pensamientos. Pero cuanto más pegaditos estemos al Señor, cuanto más tiempo estemos viviendo una vida cercana, unida, sincronizada con el Espíritu Santo, más estaremos viviendo esa vida plena. Jesús nos llama a un legalismo seco, sino a una entrega apasionada. No se trata de decir, aquí tengo una lista de 1000 cosas que no puedo hacer y aquí una lista de 1000 cosas que sí puedo hacer. Olvídate, eso no hay manera de vivir así una vida plena. No se trata de tener una lista de lo que puedo y lo que no puedo hacer. No se trata de un legalismo seco, sino de una entrega apasionada a Él. Los fariseos tenían esa lista. No cometas adulterio. Ah, pues yo no cometo adulterio. Pero me paso todo el mes mirando a la vecina. Eso es legalismo seco. No, eso es lo que hacían los fariseos. ¿Está en la ley? Ya está. Jesús dice, no, yo he venido a cumplirla, a completarla, a ir más allá. Y tocan lo más profundo del corazón, donde realmente nace el pecado. En lo más profundo de nuestros deseos, en lo más profundo de nuestro corazón. Se trata, por tanto, no de un legalismo seco, sino de una entrega apasionada al Señor. Se trata del poder del Espíritu Santo para renunciar. Se trata de ese poder del Espíritu Santo, no de un esfuerzo humano. Nos cansamos, nos debilitamos, sucumbimos. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para renunciar. La gracia no anula el sacrificio, sino que lo hace posible y fructífero. Sin la gracia no podríamos. Pero hermanos, somos pentecostales, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en lo que la palabra dice, lo aplicamos en fe a nuestras vidas. Cuando tú dices, no puedo, sucumbo. No, sí puedes, continúa. ¿Qué es en lo que crees? ¿Qué es lo que has aprendido de vivir en comunidad, en el estudio de la palabra? Aplícalo, no está solamente para decirte, tengo la cabeza llena de conocimiento. ¿Y de qué me sirve? Si luego no lo bajo al corazón, a las emociones, a los sentimientos. Si no lo convierto en actitud. Porque lo puedo tener aquí. Puede afectar incluso a mis emociones. ¡Ay, qué pecado otra vez! Me puede dar tristeza, pero si no lo llevo a la acción, a decir no a esto. Es así. Pensamientos, corazón y acción. La gracia no anula el sacrificio, sino que lo hace posible. Es posible gracias al amor del Señor, gracias a esa obra de expiación en la cruz del Calvario, gracias a esa obra del Espíritu Santo que nos perfecciona en santidad. Nos da una santidad instantánea, por eso nos convertimos y aunque todavía arrastramos un montón de cosas, si salimos y nos pilla un coche, no vamos para allá, pero también hay una santidad progresiva, que el Espíritu Santo nos ayuda a avanzar. No te quedes solo en la instantánea que peligras.
te peligras, hay que ir. Yo ahora no soy como cuando me convertí, y mira que yo estaba gozoso, daba saltos, brincando, y todavía no era pentecostal, luego ya ni te cuento, me subía por las paredes, ¿no? ¿Verdad? Pero no se trata solo de eso, se trata de ir dejando cosas atrás. Hablábamos esta mañana y yo decía, yo sé dónde no puedo estar, yo sé de qué no puedo hablar. Y diré, pastor, cuéntanoslo. Yo sé dónde no puedo estar, yo sé de lo que no puedo hablar. Yo no puedo hablar de política, por ejemplo. Sé que es una piedra de tropiezo para mí. Yo no entro en discusiones, yo oigo a la gente, yo callo, pero no entro. Y si veo que me entra la tentación, me voy del círculo donde están hablando y me voy para otro lado. ¿Por qué? Porque sale mi carne. No digo que salga mi espíritu, digo, sale mi carne. Pero yo me conozco y no puedo hablar de eso. Sé dónde no puedo estar. ¿Por qué? Porque sé de dónde vengo, sé de dónde el Señor me ha sacado, sé dónde están mis debilidades y sé que tengo que huir de ellas. No, yo no quiero resistir, yo huyo de ellas. ¿Por qué? Porque sé dónde están mis debilidades. Entonces las someto, digo, no, aquí están hablando de esto, que si el Pedro Sánchez, que si el otro, no, yo me voy para otro lado. Porque vengo de un trasfondo político. El Señor me sacó de un trasfondo político. ¿Quiere decir que esto que no me preocupe la política? Me preocupa. Pero sé lo que es ocasión de tropiezo para mí y no entro ahí. Fuera, me guardo. Y ya estoy hablando mucho, así que lo dejamos ahí. ¿Vale? Porque sé de dónde el Señor me ha extraído, de dónde el Señor me ha sacado. Y ha ido cambiando. Yo no dejé de fumar al instante, pero sabía que tenía que batallar con eso y el Espíritu Santo me ayudó y aproveché el embarazo de mi mujer y dije, esta va a ser, ahora no fumo ya. Y desde entonces llevo 30 y tantos años sin fumar. Pero sé lo que es. Me vas a preguntar, pastor, ¿y no has fumado? No. Ahora si tú me preguntas, pastor, ¿y después de una buena comida te vienen ganas de fumar un cigarro? Sí. Pero digo no. La ocasión está ahí siempre y el enemigo sabe cuándo sacarte la ocasión. Pero tú sabes también cuándo tienes que decir, no, esos terrenos no son míos. Prefiero comer un poquito peor y quedar más insatisfecho si con eso no me provoca esa sensación de a ver si voy a estar ahí haciendo ocasión de tropiezo para alguien que esté batallando con el tabaco, ¿no? Pero me entienden, cada uno sabemos, no nos engañemos. Yo puedo engañar a Tony, puedo engañar a Patri, puedo engañar a Lourdes, diciéndole, no, yo ya esto... No, pero todos sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuándo están nuestros puntos flacos y sabemos cuándo tenemos que resistir y cuándo tenemos que salir corriendo. El Espíritu Santo te ayuda a eso. Y sabemos, otra cosa es que nos hagamos los tontos, pero saber, lo sabemos. Y por último, sí, no sé si es por último o el penúltimo, pero bueno, la renuncia no deja un vacío. Cuando tú renuncias a algo, cuando tú amputas algo de tu vida que está siendo tropiezo para el Señor, no deja un vacío, sino que abre precisamente el espacio para la llenura del Espíritu Santo. Y aquí hago énfasis porque, insisto, somos pentecostales aunque no lo parecemos, pero somos pentecostales. Y a veces el Espíritu Santo no viene sobre nosotros de la manera que nosotros queremos, esa es otra, porque no le damos ese lugar, porque ese lugar que debería estar vacío para ser llenado por el Espíritu Santo, lo que está lleno es de corrupción, es de pecado, es de aquellas cosas que no le agradan al Señor. En Pentecostés los discípulos fueron llenos de poder para vivir de manera santa. La santidad es posible porque el Espíritu Santo habita en quienes creen. La promesa es libertad, no solo de la culpa, sino del poder del pecado. Esa es la promesa del Espíritu Santo, que nos capacita, que nos da el poder no solamente para ser testigos, no solamente para extender el reino de Dios, no solamente para extender el Evangelio, sino que nos da poder para vivir santamente. Porque el ser sal, precisamente, o el ser luz, estamos hablando de ser, como compartíamos, de identidad, tiene que ver con la santidad. Uno es luz cuando refleja esa santidad. Uno es sal cuando refleja esa sal, cuando sazonas la vida que tienes alrededor, cuando traes beneficios a los que te rodean.
Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. Hacer morir, mas si hacéis morir, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, necesitamos del Espíritu, somos pentecostales, recuerda, pentecostal es esto también, es hacer, dejar que el Espíritu haga morir en nosotros las obras de la carne. Agárrate al Espíritu Santo. Cuando estés en batalla, cuando estés en luchas, batalla con el Espíritu Santo. La vida cristiana no se sostiene en prohibiciones, sino en el gozo de una nueva naturaleza. Decimos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza. Pues la vieja, písala ahí, que no salga del agua cuando te bautizaste. Ahí, yo siempre que me bautizo, luego echo el pie así encima, digo, esta que salga la nueva naturaleza. Y si veo que la persigue, la cojo así para atrás. Hay que batallar, hermanos. La libertad en el Espíritu no es mera emoción, sino una vida transformada. El fuego del Espíritu no solo calienta, sino que también purifica. Y ya sí, el último punto, que está muy ligado con esto del Espíritu Santo, lo que yo llamo la santidad pentecostal. Porque a veces esa santidad pentecostal brilla por su ausencia, ¿verdad? El Espíritu Santo es poder para vencer la tentación, hermano. No solamente para levantar a los muertos, no solamente para sanar a los enfermos, no solamente para hablar en lenguas, sino que es poder para vencer la tentación. La lucha contra el pecado es una batalla, no es una batalla solitaria, no estás solo, no estás sola, hermano, no estás solo, hermano. No es una batalla solitaria. El Espíritu Santo es el aliado divino que nos fortalece en nuestra debilidad, precisamente. Jesús promete un consolador, un parácletos, que es la palabra que utiliza la Escritura. Jesús promete un consolador, un parácletos que nos guía a toda la verdad. Nos da autoridad sobre esos deseos desordenados. A veces ejercemos esa autoridad para orar, reprender un demonio, un espíritu, y no lo usamos para reprender un deseo de nuestro corazón. Nos es más fácil echar todas las culpas al diablo que decir, no, tengo una responsabilidad, tengo que rechazar este pensamiento, este deseo que no es agradable, lo tengo que sacar de mi vida, tengo que llevarlo a Cristo. El Espíritu Santo te da poder para hacer eso también. Así que úsalo como lo usas para lo otro. Úsalo para echar fuera esos pensamientos de tu corazón. Spurgeon decía, sin el Espíritu no podemos hacer nada. Y es verdad, hermanos, necesitamos ese poder del Espíritu Santo. La victoria sobre la tentación es algo sobrenatural. Sí, hermanos, es algo sobrenatural. El Espíritu nos recuerda la palabra. También nos alerta del peligro. Ya dije antes, nadie cae sin ser alertado primeramente, sin que esas señales se enciendan, sin que venga un hermano y te diga, ten cuidado, que veo que te estás yendo por caminitos que no son adecuados o correctos. Siempre hay algo que te alerta. Pero tenemos el Espíritu que nos recuerda la palabra, nos alerta del peligro y nos da la capacidad, el poder, hermano. Eso tienes que creerlo, hermano, hermana, tienes que creerlo, tienes que asimilarlo en tu corazón. Igual que lo crees y eres lleno del Espíritu Santo y hablas en otras lenguas, el Espíritu Santo viene sobre ti y te da la capacidad de decir no, la capacidad de resistir y la capacidad de salir corriendo, si hay que salir corriendo. Pero créetelo, el Espíritu Santo te fortalece. La experiencia pentecostal es poder para ser testigos, no solo en público, sino en lo secreto, en la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos y de nuestro corazón. La santidad no es una lista interminable de no hagas, es el resultado natural de una vida conectada a Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo da el Espíritu, hermano. Pero lo da en sus hijos.
Si tenemos a Cristo, sí o sí, si tenemos el Espíritu, tenemos que dar su fruto. No podemos seguir dando los frutos de la carne. Si lo lees en Gálatas 20, ahí vas a saber diferenciar muy bien un fruto de otro. La carga legalista mata la pasión, pero el fruto de la gracia produce libertad. Jesús no vino a complicarnos la vida. A veces pensamos, Jesús ha venido a complicarnos la vida, con esto, con aquello. No ha venido a complicarnos la vida, sino a darle un sentido a nuestras vidas. Nuestras vidas tienen sentido en Jesús. Fuera de Jesús, nuestras vidas no tienen sentido. No hay razón. No hay propósito. Pero en Cristo Jesús, nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene sentido. Cuando el corazón es regenerado, la pureza es un anhelo, no es una carga, no es algo que estamos ahí arrastrando, sino que es un anhelo, es un deseo en nuestro corazón, no es una carga, no es un peso. La búsqueda de santidad implica quebranto, pero también un gozo inigualable. Sí, va a suponer quebranto en nuestras vidas, pero también un gozo incomparable. La iglesia es el espacio donde la santidad se debe cultivar y donde se debe proteger. Para eso estamos la comunidad, para eso está la iglesia, para cultivar la santidad, para protegernos también. Nadie vence solo, lo dije antes y lo vuelvo a decir ahora, la confesión mutua, la restauración, el acompañamiento son armas poderosas contra el pecado oculto. No hay nada más peligroso que estar solo en tu lucha. Necesitas a alguien a quien rendir cuentas. Los pastores necesitamos pastores a los que rendir cuentas. Y ya no hablo solo de pastores a los que rendir cuentas, hermanos con madurez a los que tú les puedas rendir cuentas, porque si no, eres un blanco fácil. Un blanco, seas pastor, seas oveja, seas cabrito dominguero. Da igual. No. Necesitamos rendir cuentas a alguien. Necesitamos todos a alguien con madurez, a alguien que no te va a juzgar, pero te va a confrontar con tu situación, que te va a dar las herramientas para poder batallar, que va a estar orando contigo. Pero, hermano y hermana, si estás batallando solo, estás en peligro. Búscate una hermana, si eres hermana, búscate una hermana, si eres un hermano, búscate un hermano, pero al que tú puedas rendir cuentas, a que él pueda evaluar cómo vas hacia adelante. Pero necesitamos rendir cuentas. La iglesia es ese espacio. Nadie vence solo. La confesión mutua, la restauración y el acompañamiento son armas poderosas contra el pecado oculto. El capítulo 2 de los Hechos retrata una comunidad encendida por el Espíritu Santo, donde la transparencia es la norma y la restauración la meta. El fuego pentecostal es comunitario. Una brasa sola se apaga, lo hablábamos también esta mañana, ¿verdad? Pero juntas arden, y si ahí está el tronco fuerte que es Jesús, es el Espíritu Santo, eso no hay quien lo apague. El testimonio de una iglesia santa es más elocuente que 1000 predicaciones. Podemos estar teniendo 1000 predicaciones, podemos dar el mensaje los sábados a la gente con nuestra boca, pero nuestra santidad es más elocuente que 1000 predicaciones. Una iglesia santa es más elocuente que 1000 campañas de evangelismo. El mundo necesita ver personas transformadas, no perfectas, pero sí redimidas y en un proceso de madurez. Estamos en continuo proceso de santificación, de madurez. Yo no puedo acabar el año como lo empecé, o he avanzado. Hay algo más en las áreas de mi vida que está bajo el control del Señor que cuando empecé el año. Si están las mismas o menos, es que voy para atrás. Si todavía sigo batallando con los mismos luchas y en las mismas batallas que tuve al iniciar el año y ya le estoy acabando, tengo que evaluarme. Algo no estoy haciendo bien. No tengo la comunión suficiente con el Señor o no tengo la relación con el Señor que debería tener. Para concluir, y termino y acabo ya, ahora sí, conclusión. A ver, la una ya, y tenéis mucha paciencia, ¿no? Acabo, resumo. Como he dicho, el fuego pentecostal es comunitario. En un mundo saturado de imágenes, de deseos,
y de apariencia, Jesús nos llama a una pureza que va más allá de lo externo. Jesús nos invita a un corazón renovado, a una vida radicalmente distinta, encendida por el fuego del Espíritu. Hagamos lo nuestro, hagamos inventario de nuestra vida. Ahora, ahí, para ti, no hace falta que me lo digas a mí, ni de momento al hermano o la hermana que tienes al lado, pero haz un inventario de tu vida. ¿Qué cosas, qué relaciones o hábitos nos están desviando del propósito de Dios? Primer punto de aplicación para nuestras vidas. Examinémonos delante del Señor. Allá en lo oculto, donde solo el Señor entra, examínate con el Señor. ¿Qué cosas? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tus relaciones? ¿Qué hábitos tienes que nos están desviando del propósito de Dios? Que te están desviando del propósito de Dios. Evalúa ahí, hazte tu listadito. No hace falta que pongas todas, de momento unas cuantas. Vamos a ir poco a poco. ¿Verdad? Y la segunda, es tiempo de decidir hoy, es tiempo que hoy te propongas, después de escuchar la palabra, después de evaluarte, cortar con todo lo que alimenta el pecado en tu vida. Aunque nos duela, debe ser una decisión radical de hoy, porque esa decisión radical de hoy será tu testimonio impactante de mañana. Segunda aplicación, no lo intentes solo. Vivimos en comunidad, somos la iglesia. Nos llamamos hermanos, nos decimos que somos una familia. No lo intentes solo. Si estás batallando, busca a alguien a quien rendir cuentas, alguien que pueda evaluar tu progreso, que te pueda decir si vas mejorando o si vas a medio pedal o si te has quedado frenado. Camina en comunidad, rinde cuentas, busca ayuda. La pureza es posible cuando Jesús es el centro y el Espíritu Santo es el motor de nuestras vidas. La pureza que el fuego no consume es aquella que ha pasado por el crisol de la prueba y ha salido victoriosa. Aquella que ha sido probada y no destruida, porque el que comenzó en ti la buena obra la perfeccionará también hasta el final. Amén. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, oh Dios, que tu palabra, Señor, pueda ser hecha carne en nuestras vidas, Padre. Queremos evaluar, Señor, a la luz de tu palabra, con la enseñanza de hoy queremos evaluar, Señor, qué cosas todavía no hemos rendido a tus pies, qué pensamientos, qué deseos, qué situaciones de nuestra vida que no te agradan, todavía, Señor, no han sido puestas, sometidas, llevadas cautivas a ti, Señor. Tenemos necesidad de tu Espíritu Santo, Señor. Necesitamos ese poder pentecostal, ese poder de lo alto, ese poder sobrenatural, Señor, que nos capacita, que nos fortalece para vencer toda tentación, para rendir, Señor, todo pensamiento y llevarlo cautivo a tu presencia, Señor. Mira esta comunidad, Señor. Ayúdanos a ser una comunidad que ayuda, una comunidad que fortalece al hermano que está pasando por pruebas o por tribulaciones. Ayúdanos a ser esa comunidad, Señor, santa, que refleje esa luz al mundo, que seamos esa sal para la tierra, Padre. Te necesitamos, Espíritu Santo. Tenemos necesidad de ti. Ven sobre cada uno de nosotros, Señor, con ese poder de lo alto, con ese poder sobrenatural, Señor. Te necesitamos de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.